Hare Krishna, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes, ya sea aquí en vivo o online, en vivo online, o los que escuchen después en la grabación, para esta clase del curso de Padapatma, correspondiente al segundo canto del Srimad Bhagavatam, el capítulo segundo, los versos que van del 8 al 21. Esta mañana dimos los versos del 1 al 7 de este capítulo y planteábamos el tema que Sri Sukadeva Goswami explica de la inutilidad del trabajo fruitivo y la necesidad de reducir las necesidades materiales todo lo posible para poder dedicarse a cultivar la conciencia de Krishna. Ahora ya en la sección de hoy, de esta tarde, vamos a leer los versos que describen el proceso de la meditación en el Señor dentro del corazón como Paramatma y el proceso de purificación que sigue el Bhakti Yogi. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, en los comentarios sobre esta sección, utiliza la expresión Bhakti Mishra Yoga. Quiere decir el Bhakti mezclado con yoga, con la práctica del yoga clásico. Y esta mañana subrayábamos que en este capítulo se explica la importancia de la concentración en el Señor. La concentración, sabéis que es uno de los componentes del yoga clásico, Ashtanga Yoga, el yoga en 8 fases, yama, niyama, que son los principios éticos y las virtudes de los yogis, asana, las posturas de sentarse, pranayama, los ejercicios del control del aire vital, generalmente a través de ejercicios de respiración para controlar la mente, pratyahara, que se refiere a la interiorización por parte del practicante de yoga, dharana, la concentración, dhyana, meditación, y samadhi, la absorción. Estos 3 últimos constituyen los componentes internos del yoga. Y en este segundo capítulo se habla bastante del proceso de dharana, de la concentración, que básicamente implica el dar plena atención, en este caso a la personalidad de Dios que reside en el corazón como Paramatma. Y se describen los versos que van del 15 al 21, el proceso de purificación del Bhakti Yogi en este Bhakti Mishra Yoga. Mishra quiere decir mezclado, Bhakti, servicio devocional, mezclado con yoga, con la práctica de yoga. Y nos lleva al punto de el prepararse para el momento de la muerte. Cuando el yogi, que ya ha perfeccionado su práctica, es capaz de voluntariamente abandonar su cuerpo mortal. O también se podría decir, cuando el yogi ve que se acerca el momento final, se prepara para poder abandonar de una manera perfecta, de una manera que le lleve al destino deseado.
Vamos a leer el verso número 8, que es el primero de la sección de hoy, que describe el Paramatma. Y luego leeremos las traducciones de los demás versos. Para el 8 leeremos el significado. Y luego las traducciones y comentaremos algunos de los puntos importantes de los significados de Srila Prabhupada. Si tenéis alguna pregunta al respecto de lo que vayamos viendo, podéis hacerla, levantáis la mano y podéis hacerla. Jayanta Prabhu está online. Y sí, Jayanta Prabhu, tú tenías preguntas del capítulo anterior, ¿verdad? Si quieres hacerlas, pero tienes que activar el micro porque está desactivado. Vale, ok, ahora, gracias. Sí, sí, tengo un par de dudas del capítulo anterior y me gustaría hacerlas ahora, porque a las 6:30 no sé si me tendré que ir. En el 2.1.6, que habla de Sankhya, Yoga y Swadharma, ¿eso se puede corresponder con Jnana, Dhyana y Karma o Bhakti o no? Porque Sankhya sería Jnana, ¿no? Correcto, sí. Sí, Sankhya, y Yoga sería Dhyana. Correcto, sí. Y luego Swadharma, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Sí, Karma, porque Varnashrama Dharma, cuando no se lleva a cabo un servicio devocional, es karma. Sí, es una correspondencia correcta. Vale, ok. Y luego en el 2.1... Solo una matización sí. sobre Sankhya. Es cierto que en el Bhagavad Gita encontramos que, y también en el Srimad Bhagavatam, que Sankhya se equipara a Jnana porque es filosofía y es aproximarse a la verdad a través de la filosofía, pero también cabe subrayar la diferencia del uso de la terminología. Normalmente el Sankhya se emplea en términos de Sankhya y Yoga, que dentro de los 6 sistemas filosóficos clásicos de los Vedas, Sankhya y Yoga son filosofías hermanas, y el Sankhya es una filosofía dualista en que habla del principio del el Purusha y Prakriti, es decir, son 2 energías, la espiritual y la material, y el término Jnana, si bien se emplea muchas veces en un ámbito general de la filosofía de los Vedas, pero es un término principalmente vedántico. Claro que la filosofía Vedanta también es una filosofía teísta, pero en la India se asocia muchas veces con los filósofos monistas, seguidores de la escuela de Shankaracharya, Advaita Vedanta, que fomentan mucho el Jnana y el Vairagya. Pero es totalmente correcto utilizar Sankhya y Jnana como sinónimos en un contexto general. No sé si me explico. Sí. Lo digo porque como aquí el contexto es que la máxima perfección es recordar a Krishna, ya sea que la hayas logrado mediante alguno de estos procesos, pues estaba viendo si eran equiparables a Karma, Jnana y Dhyana. Correcto, muy bien dicho, sí. Vale. Y luego en el 2.1.37, que dice, todo el mundo tiene que ejecutar sacrificios para apaciguar al Señor. ¿Significa que el Señor está alterado? Porque dice todo el mundo. Está enfadado con nosotros, ¿no? Podríamos llegar a esa conclusión. 2.1.37. Sí, pero fijémonos, es verdad que en algunas partes de los Vedas se emplea
este tipo de afirmaciones, como por ejemplo aquellos versos que dicen que por temor a Dios el viento sopla, ¿recordáis? A ver, en algunas partes, algunos versos védicos, por temor a Dios el agua cae del cielo, etcétera. Ahí está hablando del concepto de Dios. En un sentido es un concepto primario de Dios, porque recordemos que este capítulo está hablando del primer paso en la comprensión de Dios, que es el Virat Purusha, la forma universal. Y este verso 37, de hecho, habla del Virat Purusha, cuando dice, leo toda la traducción para que todos lo podamos ver en contexto. La cara del Virat Purusha constituye los brahmanas. Sus brazos son los kshatriyas. Sus muslos son los vaishyas. Y los shudras se encuentran bajo la protección de sus pies. Todos los semidioses venerables también están dominados por él. Y todo el mundo tiene el deber de ejecutar sacrificios con artículos apropiados para apaciguar al Señor. Vamos a ver el sánscrito, a ver esa expresión de apaciguar, donde está en el... Yo cuando hay este tipo de versos suelo mirar en palabra por palabra para a veces tener una aproximación más precisa. No se ve en el palabra por palabra lo de apaciguar al Señor. Es decir, que es una traducción que Srila Prabhupada hace a modo de expresar lo que indica el verso en un contexto total, no de una palabra en particular. Yo como lo entiendo es que al tratarse de la forma universal, los semidioses se describe en algunos versos de los Vedas que son partes del cuerpo universal del Señor. ¿Verdad? ¿Recordáis que por ejemplo, el sol y la luna se mencionan como los ojos, los distintos semidioses ocupan, Agni es la lengua del Señor, la boca, etc. Esa necesidad de apaciguar al Señor es que en la forma universal podemos decir que es una forma feroz. Y recordemos el capítulo 11 del Bhagavad Gita, donde Krishna manifiesta ese aspecto feroz que es destructivo. En la naturaleza material se ve a Dios de una forma temible. Y en ese sentido, desde el punto de vista de los que estamos en este mundo material actuando fruitivamente, esa necesidad de apaciguar al Señor está ahí. Pero es más por nuestra parte que por parte de Él, porque Él está tranquilo siempre. O sea, de hecho, a Él se le describe, Él está relajado, porque cuando está en Yoga Nidra, en el sueño místico, crea universos y se está echando la siesta. O sea que está muy tranquilo. Pero desde nuestro punto de vista, por el efecto temible que produce su sueño, se ve como algo, como un furor del Señor, y por tanto, desde aquí, los que se aproximan a Él, viéndole como la forma universal, en el contexto védico, pueden ver esa necesidad de apaciguarlo. Así es como yo lo entiendo, la expresión del verso. Sí. Podríamos decir que tenemos que realizar sacrificios para que nosotros veamos al Señor de una forma más amable, o sea, para que la interacción con Él no nos parezca, porque lo que nos parece feroz es porque somos pecaminosos. Correcto. Ahí viene el miedo, de ahí viene el miedo. Correcto, sí, efectivamente, porque de hecho el mantra
védico que a veces cita Srila Prabhupada, Atmavan Manyate Jagat, que vemos el mundo según nuestra propia conciencia. Aquello que se dice que el ladrón piensa que todos son de su condición. Y efectivamente, debido a esa conciencia todavía material, que de hecho está hablando de los brahmanas, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras, que en términos generales se encuentran influidos por las diferentes gunas. Los brahmanas por la bondad, los kshatriyas más por la pasión con algo de bondad, los vaishyas con una mezcla de pasión e ignorancia y los shudras con la ignorancia. Y por eso la proyección que hay al ver al Señor es todavía desde las modalidades materiales. De ahí la necesidad de hacer yagya para poder acercarse a Él, complacerle, de modo que Él tenga bien revelarse ante nosotros. Y cuando se revela en su forma trascendental, ya no hay cuestión de temor. De hecho, a veces se habla de 3 formas de aproximarse a Él. Hay gente que se acerca a Dios por temor. Por ejemplo, en las tradiciones abrahámicas, el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, es una aproximación bastante prevalente, si bien hay excepciones de santos que le ven en una relación más amorosa y más cercana. Otra forma de acercarse a Dios es cumpliendo un sentido del deber, y otra forma es por amor. En este caso, al ser el primer paso en la comprensión de Dios, puede existir ese temor, y hasta el propio Arjuna, cuando vio la forma universal de Krishna, llegó a sentir temor, porque es una forma que impresiona mucho. Hasta los amigos, porque Arjuna es amigo de Krishna y se quedó impresionado. Gracias. Luego, uno de esta mañana, que dice que en el 226, fijo de ese modo, uno debe prestarle servicio a la superalma. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo le prestamos servicio a la superalma? Vamos a ver el verso. Sí, de hecho, claro, la superalma es un aspecto o una manifestación parcial de Bhagavani, y en el verso, si miramos el sánscrito, habla de él en la segunda línea como Atma Priyorto Bhagavan Anartha. O sea que lo llama como Atma, está hablando del Paramatma, o el alma que se encuentra en los corazones, pero también lo define como Bhagavan, como la suprema personalidad de Dios. Yo como lo entiendo que es un paso el meditar en esa forma de Krishna que nos acompaña en el corazón, un paso para llegar a la relación personal con Dios. En este caso, lo que vamos a ver ahora en la sección de esta tarde es la práctica de la meditación, que también es un servicio. Mañana me toca empezar unas clases para una sección de un grupo de estudio de Bhaktivedanta del Instituto de Vrindavan, de Educación Superior, y estaba mirando el listado de estudiantes que hay apuntados para ver un poco con quién iba a estar, ¿no? Que tienen como una ficha así con algunos datos de cada estudiante. Y entonces había algunos, en una de las casillas ponía qué servicio hacían. Algunos eran de la India y ponían servicio, cantar, que cantaban, o sea, el tipo de servicio que hacían
era muy, muy de cantar, escuchar, quizás por el trabajo que tenían, pero me llamó la atención que ponían el sadhana también como servicio, y es verdad. O sea, que el hecho de que el yogi, por ejemplo, aquí esté meditando en la superalma, ya le está haciendo un servicio a la superalma porque le está prestando atención. Por supuesto, también en los libros de Srila Prabhupada, y de hecho en el significado a este verso 6, Srila Prabhupada habla de ello, cómo debemos aprender a ver a Dios en el corazón de todos los seres vivos. Y es una forma de servir también al Paramatma. Por ejemplo, se dice en uno de los significados de Srila Prabhupada en otras partes del Bhagavatam, que cuando un sannyasi recibe reverencias, que él devuelve las reverencias viendo la superalma en el corazón de la otra persona. O sea, eso también es una forma de ofrecer servicio, al ofrecer respeto a Krishna que está en los corazones de todos. Y Prabhupada habla aquí de que no hay que buscar a Dios en ninguna otra parte, que está en nuestros corazones. Dice, leo una parte del significado. Debemos, pues, librarnos de todas las relaciones ilusorias del mundo y buscar reunirnos con el Señor, tratando de prestar servicio a Él, porque Él es la verdad suprema. De hecho, estamos anhelando estar con Él, tal como el niño busca a la madre. Y ha dado un ejemplo muy bonito. Prabhupada utiliza una metáfora de que la madre, incluso cuando el hijo es grande, cuando es mayor, busca al hijo. Claro, en el mundo material a veces puede haber madres que no hacen tan bien la función por los condicionamientos. Eso está, pero en términos generales, la madre normalmente busca a los hijos, incluso cuando están crecidos. Yo recuerdo cuando yo ya tenía más de 40 años y mi madre siempre me preguntaba, ¿cuándo vas a volver a casa? Me había ido de casa a los 15, me había ido a vivir al templo. O sea, la madre siempre ve al hijo como a ver cuándo vuelve. De la misma manera, Krishna también busca las almas para que regresemos. Y por eso utiliza esta metáfora del niño y la madre. Y luego dice, ya hablando de nosotros, dice, y para buscar a la suprema personalidad de Dios, no tenemos que ir a ninguna otra parte, porque el Señor está en nuestros corazones. Esto no significa, sin embargo, que no debamos ir a los lugares de adoración, es decir, a los templos, iglesias y mezquitas. El Señor también ocupa esos sagrados lugares de adoración porque Él es omnipresente. No sé si he respondido a la pregunta, Jayanta Prabhu. Sí, muy bien, muchas gracias. Vale, vamos entonces al verso 8 como punto de partida. Para este verso leeré también el significado y luego ya pasamos a las traducciones y vamos comentando. Kechit svadehantar hridaya vakashe pradesha matram purusham vasantam chaturbhujam kanjarathanga shankha gadadharam dharanaya smaranti. La traducción, el significado de Srila Prabhupada. Otros conciben a la personalidad de Dios que reside en el cuerpo, en la región del corazón, y mide solo 20 centímetros, con 4 manos, en las que lleva un loto, la rueda de una cuadriga,
una caracola y una maza respectivamente. El significado. La omnipotente personalidad de Dios reside como Paramatma en el corazón de todas y cada una de las entidades vivientes. La medida de la personalidad de Dios localizada se calcula como la distancia que hay entre el dedo anular y la punta del pulgar. Yo no he hecho la medida, pero dicen 20 centímetros en la región del corazón. Es decir, más o menos 20 centímetros. Esa es una medida estándar que aparece aquí en el Srimad Bhagavatam y aparece también en algunos Upanishads, donde se describe el proceso de meditación. Se podría decir, pero ¿cómo meditar? ¿Cómo se le da un tamaño? Si la forma del Señor es espiritual, es trascendental. Es un tamaño que se da para ayudar al yogi a concentrarse. Esa es la idea. Porque de hecho el Paramatma se describe en el Brahma Samhita, por ejemplo, como más pequeño que lo más pequeño, Andantarasta Paramanu Chayantarastam, más pequeño que lo más pequeño y más grande que lo más grande. Así que la medida de unos 20 centímetros es una medida, podríamos decir, funcional para la meditación, de la misma manera que la forma de la deidad tiene un tamaño adecuado al adorador. La deidad tiene un tamaño a nuestra medida. Puede ser chota, pequeña, puede ser grande, pero es un tamaño a la que podemos llegar. No es una deidad de 10 kilómetros de altura, porque habría que ir en helicóptero para hacer la puya, sino que es el tamaño de la persona que está haciendo la adoración. Pero la deidad de Govinda en Maya es gigante, muy grande. Pero también es de un tamaño adecuado, porque como hay tantos peregrinos, para que puedan tener el darshan mejor, se instalan más grandes. Porque si se instalaran muy pequeñas, los peregrinos no verían nada. De esta manera es un servicio que se hace, es la misericordia del Señor y de los devotos que la instalan grande para ayudar a que los peregrinos puedan conectar mejor con el Señor. La forma del Señor que se describe en este verso, con la distribución de diferentes símbolos, comenzando desde la mano derecha inferior y yendo hasta la mano izquierda inferior, con el loto, la rueda de una cuadriga, la caracola y la maza, respectivamente, se denomina Janardana, o la porción plenaria del Señor que controla a las masas. Hay muchas otras formas del Señor con variadas ubicaciones de los símbolos del loto, la caracola, etc. Y a todas se las conoce por diferentes nombres, tales como Purushottama, Achyuta, Narasimha, Trivikrama, Rishikesha, Keshava, Madhava, Aniruddha, Pradyumna, Sankarshana, Sridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Hari, Padmanabha, Vamana, Madhusudana, Govinda, Krishna, Vishnu Murti, Adokshaya y Upendra. Estas 24 formas de la personalidad de Dios localizada son adoradas en diferentes partes del sistema planetario. Y en cada sistema hay una encarnación del Señor que tiene un planeta Vaikunta diferente en el cielo espiritual que se denomina el Parabioma. De estas expansiones del Señor en el mundo espiritual,
que también se manifiestan como deidades en lugares sagrados del mundo material, se describen, si no recuerdo mal, en las instrucciones que Chaitanya Mahaprabhu le dio a Sanatana Goswami, y habla de las diferentes encarnaciones del Señor. Y estos nombres que ha dado son algunas de estas encarnaciones principales en las formas de Narayana con 4 brazos. Hay muchos otros cientos y miles de diferentes formas del Señor, y todas y cada una de ellas tiene un planeta específico en el cielo espiritual, del cual este cielo material es tan solo un retoño fragmentario. El Señor existe como el Purusha, o el disfrutador masculino, aunque no puede hacerse ninguna comparación entre él y alguna forma masculina del mundo material. Cuando se dice que Krishna es el varón supremo, no debemos pensar en un varón mundano, sino es el principio, según la psicología humana, generalmente la mentalidad varonil tiende a querer predominar. Es un condicionamiento del ámbito masculino en el plano terrenal, y en el sentido puro Krishna es el predominador supremo, pero de un modo natural, no de un modo de ego falso material como los varones mundanos. Y la naturaleza material y sus energías, pertenecemos a una categoría femenina en el sentido que de un modo natural somos afectados por el predominio de Dios, porque Él hace las leyes y nosotros las seguimos. Es la forma natural como son las cosas. Pero todas esas formas son Advaita, es decir, no son diferentes entre sí, y cada una de ellas es joven eternamente. El joven señor con 4 manos está hermosamente adornado, tal como se describe a continuación. Y a este respecto, me ha llamado la atención en el comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, señala las palabras sánscritas, o subraya las palabras Pradesha Matram, que se refiere a esta medida de unos 20 centímetros, que en la medida en sánscrito es un Pradesha Matram, la medida de un Pradesha, unos 20 centímetros. Y también otra palabra significativa del verso es el tema que mencionábamos esta mañana, dharana, la concentración en el Señor. La palabra dharanaya smaranti, dharana, recordarle concentrándose o concibiéndole de esta manera. Es un tema central del capítulo, cómo concentrarse en Dios. Pero la jiva, te explicaba en el Gita de que Si puedes hablar fuerte para que te oigan desde... que la jiva en el Bhagavad Gita se ha explicado que es la 10ª parte de la montaña de Everest. Y aquí se está explicando de que Paramatma es de la medida de 20 centímetros. Entonces, es igual que una pulga quiera reventar en una montaña. Tomamos en cuenta la jiva, que es la 10ª parte de la punta del cabello de Paramatma, que es 20 centímetros. Sí, pero como decíamos, no tiene un tamaño material, o sea, el tamaño que... proporción, yo me refiero.
Sí, pero la jiva, como está identificada con su cuerpo, que es más grande, o sea, en realidad, leía, me parece que era en el comentario de Vishwanatha Chakrabarti Thakur, que esa medida que se da del pulgar al anular, que es la medida de la región del corazón. La región del corazón se puede decir que es la región más querida. Es muchas veces donde está, por ejemplo, de hecho luego en la parte siguiente del capítulo se menciona en los comentarios de Vishwanatha Chakrabarti Thakur y Srila Prabhupada también, siguiendo a comentaristas anteriores, también lo hace. Habla, por ejemplo, de algunos de los chakras. El chakra de la región del corazón es el Anahata Chakra. Y es el chakra de los sentimientos y las emociones desde el corazón. Entonces, en ese sentido, hay una correspondencia en que la jiva, cuando vive en un cuerpo material, hasta que no es autorrealizada, se identifica también con el cuerpo, con lo cual el tamaño está, si queremos hacer ese análisis de tamaños, está equilibrado, está concebido para que sea una meditación fácil de llevar a cabo. Si bien lo que iba a decir ahora es que Chakrabarti Thakur menciona 4 tipos de yogis que practican dharana. Lo voy a apuntar en el chat para los que estáis online. A ver, si me dicen que si os acercarais más, y si no os importa acercaros un poco más, o cuando hagáis las preguntas, para que se escuchen, porque no se escucha tan bien, me dicen. A ver, los 4 tipos de yogis que practican dharana, eso según en lo que mediten, dice, el primero medita en el prana y en la mente sin la forma del Señor. Son los yogis que meditan la respiración. Meditan en prana y la mente sin la forma del Señor. El segundo medita en la forma universal, en el Virat, y en el Paramatma universal, que es Garbhodakashayi Vishnu. De hecho, en este segundo canto se describe la forma universal en algunos contextos, se describe como el cuerpo físico de Garbhodakashayi Vishnu, que es el origen de Brahma, el creador secundario del universo. Es decir, que hay yogis que meditan la forma universal y a través de la forma universal conectan con la superalma del universo, el Garbhodakashayi Vishnu, el padre de Brahma. Otro tipo de yogis medita en el Paramatma en el corazón. Paramatma en el corazón, como se está describiendo ahora en esta sección. Y el cuarto también medita en el Paramatma del corazón, pero ya lo hace con una conciencia pura. O sea, en Paramatma, en el corazón, con conciencia pura. Estos son los 4 grupos que menciona, sí, comentando un poco más ligero para poder leer toda la sección. Verso 9. Su boca expresa su felicidad. Sus ojos son alargados como los pétalos de un loto y su ropa amarillenta como el azafrán de una flor kadamba. Está adornada con joyas preciosas. Todos sus ornamentos
están hechos de oro y engastados con joyas. Y él lleva en la cabeza un tocado brillante y usa aretes. Sus pies del loto están colocados sobre los verticilos de los corazones, cual lotos de los grandes místicos. En su pecho se encuentra la joya Kaustuba, en la que hay tallado un hermoso ternero. Es una joya que tiene forma de ternerito. Como a Krishna le gustan mucho las vacas, pues tiene ese adorno. Y hay otras joyas en sus hombros. Todo su torso está enguirnaldado con flores frescas. Y Vishwanatha Chakravarti Thakur a este respecto, eso ya sobre el verso 10, Prabhupada comenta sobre los adornos del cuerpo trascendental del Señor, que dice que ninguno de estos adornos, no hay que confundirse, no son adornos materiales, son adornos hechos de energía espiritual pura, como el propio cuerpo trascendental del Señor. Es decir, sería comparable, para dar un ejemplo material, la bisutería son joyas de imitación. Entonces las joyas, lo que se consideran joyas auténticas en el sentido material, de modo similar, son como joyas de imitación comparadas con las joyas espirituales que decoran el cuerpo trascendental de las formas divinas del Señor. Y Chakravarti Thakur dice que es importante que cuando hagamos que recordemos a Krishna. Aquí está hablando de la forma de Paramatma, pero puede aplicarse a cualquiera de las formas de Krishna, como veremos luego. Prabhupada luego hace comparaciones con otros métodos que nosotros seguimos en la práctica del Bhakti Yoga, como la adoración de la deidad y el estudio del Srimad Bhagavatam. Srila Chakravarti Thakur dice que debemos recordar a sus devotos porque los pies del loto del Señor están situados en los florecientes corazones de los Bhakti Yogis. Es decir, cuando recordamos a los devotos puros que llevan a Krishna en sus corazones, esa es una forma también hermosa de meditar, como dice aquí en el verso, que sus pies de loto están colocados sobre los verticilos de los corazones cual lotos de los grandes místicos. Esa meditación también es muy buena, sobre todo para los devotos, para los Bhakti Yogis. Verso 11. Él está bien adornado con un trenzado decorativo alrededor de la cintura y con anillos en los dedos tachonados con joyas preciosas. Las ajorcas de sus tobillos, sus brazaletes, su aceitoso cabello ondulado y de un tono azulado, y su hermosa cara sonriente, es todo muy placentero. Los magnánimos pasatiempos del Señor y la brillante mirada de su cara sonriente, es todo ello indicación de sus extensas bendiciones. Por lo tanto, uno debe concentrarse en esta forma trascendental del Señor mientras la mente pueda estar fija en Él por medio de la meditación. En el significado, Srila Prabhupada es un significado de hecho largo y muy provechoso. Describe la forma de meditar, tanto en el caso del yogi que medita
primero en los pies del loto del Señor y va gradualmente ascendiendo hasta la cara sonriente, Srila Prabhupada lo compara esto al estudio del Srimad Bhagavatam, que los dos primeros cantos equivalen a los pies del loto de Krishna. Por eso el curso el primero y segundo canto, lo llamamos Pada Padma, los pies del loto de Krishna. Y en el significado Srila Prabhupada habla de cómo en el mundo material lo que nos ata a la vida condicionada es el deseo sexual. Y el deseo sexual lo explica tanto en términos burdos como en términos sutiles. Y eso es lo que nos tiene amarrados a la existencia material. En términos burdos sería el deseo de complacencia de los sentidos propiamente dicha, especialmente el sentido del paladar y del órgano sexual, y en el sentido sutil, en la búsqueda de distinción, ganancia material, prestigio, etc. Y Srila Prabhupada comenta que debemos, para aceptar la orden de vida de renuncia, por lo menos debemos ser capaces de controlar el deseo sexual burdo antes de adoptar de hecho la vida de renuncia. Y esto es para no crear una perturbación en la sociedad. Si aceptamos la orden de vida de renuncia y no controlamos el deseo sexual burdo, eso va a crear mucha perturbación dentro de la comunidad de devotos y la comunidad de personas sinceras que buscan la guía de aquellos que han aceptado dicha orden de vida. Eso se aplica también en otro ámbito a la comunidad de devotos en general. El comportamiento de los devotos se espera que sea brahmínico y que sea ejemplar, no solamente para los sannyasis, sino también para los devotos casados y los brahmacharis. Y por tanto se espera que haya un comportamiento por lo menos externamente adecuado para poder ir guiando gradualmente a la sociedad hacia la conciencia de Krishna. Y Srila Prabhupada compara en este verso, de hecho este es un significado citado con frecuencia por su santidad Hanumat Prasad Swami Maharaj, donde dice que si estamos atrapados por la complacencia sexual, no debemos pasar a meditar por encima de los pies del loto del Señor. Y dice que nuestro estudio se debe focalizar principalmente en los dos primeros cantos, en ese caso, y no saltar prematuramente a la cara sonriente del Señor, que son los pasatiempos Rasa Lila de Krishna, su danza divina con las gopis. Por supuesto, el estudio del Bhagavatam está para purificarnos y para que nos lleve al punto de controlar los sentidos y que podamos estudiar todos los cantos del Bhagavatam uno tras otro. Verso 13. El proceso de la meditación debe comenzar desde los pies del loto del Señor e ir progresando hasta su cara sonriente. La meditación debe concentrarse en los pies del loto, luego en las pantorrillas, luego en los muslos y así ir subiendo cada vez más. Cuanto más la mente queda fija en las diferentes partes de los miembros, uno tras otro, más se purifica la inteligencia. Y en el significado, Srila Prabhupada hace una comparación de esta meditación del Bhakti Yogi, que medita en la forma de Paramatma en el corazón, con la meditación de que tenemos
cuando tomamos darshan de la deidad en el templo. Empezamos mirando los pies de loto de la deidad y gradualmente ascendemos hasta su cara sonriente. Y también el estudio del Srimad Bhagavatam, empezando por los 2 primeros cantos y ascendiendo gradualmente hasta el 10º canto, el 11 y el 12. Prabhupada comenta también que el archana o la adoración en el templo es para los devotos, mientras que la meditación en el Virat Rupa es para los impersonalistas. Está más conectada. Aquellos que son impersonalistas pueden acercarse a Dios meditando en la forma universal, que es más impersonal. Quería preguntar si es que este Virat Rupa tiene algo que ver con el panteísmo. Sí, de hecho es una forma, es lo que Prabhupada ha descrito en el capítulo 1 como el panteísmo devocional, porque se medita en Dios, la forma universal. En la filosofía panteísta, hablando en términos generales, se considera que el universo es Dios. Y de hecho hay gente hoy en día, en el ámbito de la espiritualidad así contemporánea, que no hablan de Dios, hablan de el universo. Me lo da el universo. De alguna manera, para no decir Dios, que a lo mejor les parece demasiado personal, dicen el universo. Es una aproximación panteísta hacia Dios. Por encima del panteísmo está lo que se llama el panenteísmo, que significa ver a Dios en el universo. Es un paso más. Y esta meditación en el Virat Rupa, Prabhupada lo define como panteísmo devocional, que gradualmente nos lleva a ese panenteísmo, ver a Dios, por ejemplo, en el sabor del agua, en la luz del sol, en las montañas, en toda la naturaleza, y gradualmente nos lleva a verle como persona que tiene una identidad y con quien puedo hablar y puedo relacionarme de un modo personal. Verso 14. A menos que en el muy materialista se desarrolle un sentido de prestar un servicio amoroso al Señor, quien es el vidente tanto del mundo trascendental como del material, aquel deberá recordar la forma universal del Señor o meditar en ella al terminar sus deberes prescritos. En el significado, Srila Prabhupada comenta que mientras se tenga una conciencia impura, se recomienda meditar en la forma universal. No obstante, Vishwanatha Chakravarti Thakur subraya que cuando se emplea el término meditación, ya el término meditación tiene un elemento de bhakti. La meditación ya crea esa aproximación devocional. Primero está la concentración y luego la meditación es como más profunda y más personal. Verso 15. Perdón. Ok. Oh Rey, cuando quiera que el yogi desee irse de este planeta de seres humanos, no debe desconcertarse en relación con el lugar o tiempo idóneos para hacerlo, sino que debe sentarse cómodamente sin que nada lo perturbe y regulando el aire vital
debe controlar los sentidos por medio de la mente. Aquí está hablando de un yogi que ya se dispone a prepararse para abandonar el cuerpo mortal. Y Vishwanatha Chakrabarti Thakur, cuando comenta a este respecto, dice que el tiempo y el lugar no son la causa de perfección para el yogi, sino que el yoga, la práctica del yoga, ese estado de conciencia yógica, sí es causa de perfección. Y en el significado, Srila Prabhupada nos recuerda la sección del capítulo 8 del Bhagavad Gita. También en esa sección se habla de yoga mishra bhakti, yoga mezclado con bhakti. Aquí se hablaba de bhakti mishra yoga, son más o menos sinónimos, con una diferencia de énfasis de lo que va primero. Pero dejaba claro que para un yogi que no ha alcanzado la perfección, sí se hablaba de que había una parte mecánica que a tener en cuenta, pero para un yogi auténtico, lo que le da la perfección es la práctica yógica, el estado de conciencia divina. No si lo hace aquí o si lo hace allá. O sea, prácticamente hablando, un yogi o un devoto puede abandonar el cuerpo en cualquier parte y alcanzar el éxito porque ha entrenado su conciencia para recordar a Krishna en el momento de la muerte. Como decía el verso 6 al que se refería al principio Jayanta Prabhu, que habla de Ante Narayana Smriti, que la perfección máxima de la vida es recordar a Narayana, a la personalidad de Dios, en el último momento, en el momento de morir. Verso 16. Después el yogi debe fundir la mente en la entidad viviente mediante su inteligencia pura y luego fundir la entidad viviente en la superalma. Y al hacer eso, la entidad viviente, plenamente satisfecha, se sitúa en la etapa suprema de la satisfacción para así dejar de hacer todas las demás actividades. Y el término sánscrito que emplea aquí para ese estado de absorción divina es lapto pashanti. Lo tenéis en el... A ver, un momentito. Lo escribo. Lapto pashanti. Que lo describe aquí como el estado de bienaventuranza plena. Y en el significado, fijaos algo que me ha llamado la atención, es algo que Srila Prabhupada toca mucho en sus significados y que muestra cómo Srila Prabhupada tenía la cabeza en el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera, por expresarlo de alguna manera, pero tenía los pies muy en la tierra y sabía dónde estaba. Fijaos lo que dice. Significado. Las funciones de la mente son pensar, sentir y desear. Cuando la mente es materialista o está absorta en el contacto con lo material, actúa en aras del adelanto material del conocimiento, terminando de un modo destructivo en el descubrimiento de las armas nucleares. Y es un tema ahora muy de actualidad. Vaya, en los periódicos, ahora anunciaban, han creado una página web, se llama Nukemap. En el Nukemap puedes pinchar, lo han diseñado para ir adoctrinando a la gente y acostumbrarse a que en cualquier momento le dan un petardazo nuclear en cualquier lugar, y entonces puedes pinchar en una ciudad, la que quieras del mundo,
¿qué pasaría si tiraran y te saca una lista de todos los tipos de bombas nucleares que supuestamente hay, la más grande de los rusos, la más grande de los Estados Unidos, una mediana, una tal y cual, y qué radio de alcance tendría? Y se ve la mentalidad de locos, y en un sentido podríamos decir, lo comentábamos hoy al final del Press-Adam, y disculpad si la expresión suena un poco fuerte, pero de imbéciles, porque solo un imbécil crea algo que se va a destruir a sí mismo. Es una mentalidad de ignorancia total. Lamentablemente las modalidades de la naturaleza material son tan poderosas que la modalidad de la ignorancia nos genera una tendencia autodestructiva. Pero es eso, ¿qué sentido tiene? Si yo creo un arma que voy a matar a otros y me voy a matar a mí mismo. Sí que claro que piensa, no, yo me refugio y busca maneras para poder sobrevivir. Pero si te cargas todo lo que hay alrededor, ¿qué sentido tiene vivir si has destruido todo? No tiene ninguna coherencia, ¿verdad? Por eso dice que la persona materialista piensa solamente puede fusionar su conciencia con esas cuestiones materiales. Mientras que aquí se habla de dos tipos de fusión. La fusión de la mente del yogi con su alma, con su ser, con el alma pura. Es decir, que prácticamente hablando, en otras partes del Bhagavatam se emplea la expresión de que disuelve su identidad del ego material. El ego material queda eliminado y por eso se habla de fusión. Y luego se habla de la fusión del alma con el Paramatma, no en el sentido que pierda su identidad, sino que pierde su sentido de ego material. Y está completamente unida y en ese sentido fusionada por medio de ese yoga, esa meditación y esa absorción completa. Y eso produce un estado que define aquí Srila Prabhupada como un estado puro e inmaculado de plena bienaventuranza, que acaba con todos los anhelos materiales. El verso 17, en ese trascendental estado del apto pashanti no existe la supremacía del devastador tiempo, el cual controla incluso a los semidioses celestiales que están apoderados para gobernar a las criaturas humanas, y ni qué hablar de los propios semidioses. Ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material, ni la pasión, ni la ignorancia, y ni siquiera el ego falso, ni el océano causal material, ni la naturaleza material. Es decir, que el devoto no se perturba por nada y ha superado todos los estados de identificación material. Verso 18. Los trascendentalistas desean eludir todo lo ateo, pues conocen esa situación suprema en la que todo está relacionado con el Supremo Señor Vishnu. Luego, un devoto puro que esté en absoluta armonía con el Señor no crea perplejidades, sino que adora los pies del loto del Señor a cada momento y se los pone en el corazón. Y utiliza aquí algunas palabras clave en el verso. Habla de Param Padam, la morada suprema. Dice Param Padam Vaishnavam. Vaishnavam quiere decir en relación a la personalidad de Dios, la morada suprema del Señor Vishnu. Y las perplejidades las describe como
Dauratmiam, que es una palabra que comparte la misma raíz que el término Duratma. ¿Recordáis el término Duratma? Está el Mahatma y el Duratma. Mahatma quiere decir persona de mente, de corazón amplio o gran alma. Y Duratma, persona que tiene una mente estrecha, una mente tullida, atrofiada. Y dice que la persona que es trascendentalista, absorta en esa meditación suprema en el Señor Vishnu y en su morada, no crea perplejidades, no entra en ese plano de Duratma. XIX. Mediante el conocimiento científico, uno debe estar bien situado en el estado de la comprensión absoluta y de ese modo ser capaz de extinguir todos los deseos materiales. Uno debe abandonar entonces el cuerpo material obstruyendo el orificio del aire a través del cual se evacúa el excremento con el talón del pie y elevando el aire de la vida de un lugar a otro, pasando por los 6 lugares principales. Srila Prabhupada explica en el significado que aquí está describiendo una práctica mecánica que seguían los yogis, pero que en la era actual, en la era de Kali, que lo mejor es cantar el santo nombre de Krishna para poder hacer esto. Es mucho, mucho mejor. No es una práctica para hoy. A ver, ¿cómo lo explicar? Srila Prabhupada dice: en días de antaño, esa práctica era muy común para el trascendentalista, pues en esos días la manera de vivir y el carácter eran favorables. Pero hoy en día, cuando la influencia de la era de Kali es tan perturbadora, prácticamente nadie está preparado en ese arte del ejercicio físico. En estos días, la concentración de la mente se logra con mayor facilidad mediante el canto del santo nombre del Señor. Los resultados son más eficaces que los que se obtienen del ejercicio interno del aire vital. Es una puntualización que hace Srila Prabhupada para ponerlo en el contexto presente. Verso 20. El devoto meditativo debe empujar lentamente el aire vital desde el ombligo hasta el corazón, desde ahí hasta el pecho y desde ahí hasta la base del paladar. Él debe buscar con inteligencia los lugares apropiados. Y en el significado, Srila Prabhupada habla de los chakras. Esos lugares apropiados son los chakras en el proceso de ascender los aires vitales y gradualmente ir preparando el alma para salir del cuerpo. Y el último verso de hoy, el 21, después el Bhakti Yogi debe empujar el aire hacia arriba y llevarlo entre las cejas y luego, obstruyendo las 7 salidas del aire vital, debe mantener su objetivo de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Se refiere a los orificios de la parte de la cabeza, las 7 salidas, la boca, los orificios nasales, los ojos y los oídos. Si él se halla totalmente libre de todos los deseos de disfrute material, debe llegar entonces hasta el agujero cerebral y abandonar sus relaciones materiales habiéndose ido al Supremo. Yo recuerdo cuando practicaba Kundalini Yoga al principio de conocer la conciencia de Krishna, recuerdo haber
Ese es el chakra de los 1000 pétalos. Sahasrara, ¿cómo es? Pero Sahasradhara o Sahasrara. Y está aquí donde está el orificio cerebral, por donde salen los yogis. Esto termina la sección de hoy. En el párrafo último a este significado a este verso 21, Prabhupada dice: el aire vital pasa a través de 7 aberturas, a saber, los 2 ojos, las 2 fosas nasales, los 2 oídos y la boca. Por lo general, en el momento de la muerte de un hombre ordinario, dicho aire pasa a través de la boca. Pero tal como se mencionó anteriormente, el yogi que controla el aire vital a su manera, generalmente lo lidera perforando el agujero cerebral en la cabeza. El yogi obstruye entonces todas las 7 aberturas antedichas, de modo que el aire vital irrumpa naturalmente a través del agujero cerebral. Ese es el signo seguro de que un gran devoto ha dejado la relación con lo material. Como decíamos al principio, aquí se está hablando de Bhakti Mishra Yoga, Bhakti mezclado con yoga, y recordemos que es el segundo paso en la comprensión de Dios. La semana que viene veremos la última parte de este capítulo. En las 2 clases tenemos que decidir el día, miércoles o jueves. Ya no sé, Prabhu, porque habíamos cambiado por miércoles o jueves. Es que a Jayanta Prabhu le iba mejor el jueves que el miércoles. A mí me da igual. Jueves te va mejor que el miércoles. Aquí me dicen que jueves mejor que miércoles. Estás silenciado. Sí, a mí me va, el miércoles es el día que me va peor, porque tengo que venir a recoger a los niños a la ruta y luego a traerlo al fisio. Pero vamos, si no, yo ahora estaba escuchando en el coche, me va mejor el jueves, pero si es el miércoles, pues lo escucho desde el coche. A ver aquí, como Yadan Singha Prabhu está con algunos cambios, a ver, ¿qué hacemos? ¿Como jueves? Vale, y vamos viendo. Vale, la semana que viene jueves. Ok. Jueves por la mañana a las 8, hora española, y por la tarde a las 8, a las 5:30, hora española. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario sobre la sección de hoy? La lectura para la semana que viene es el resto del capítulo. Podríamos pasar al otro, pero creo que es ir demasiado rápido. Son del 22 al 37, 15 versos, mejor hacerlo en 2 secciones y darle un poquito más de atención pausada. ¿Preguntas o comentarios? Bueno, pero no es de esta sección, es anterior. No sé si se puede. ¿Se puede? Claro que sí. Vale. Lo del panteísmo, ¿no? Que digamos sería la primera forma de reconocer a Dios, ¿no? Que Dios está detrás de todo. Pero luego tú nombras el panteísmo devocional. ¿En qué punto el panteísmo se vuelve devocional? Sí, yo como lo entiendo y tal como lo explica Prabhupada, podríamos ir ahí. Si recuerdo correctamente, están en los versos 20 y 21 del capítulo 1. Vámonos allí con el libro a ver lo que encontramos. Pero yo lo que recuerdo es que al meditar en que todos los diferentes componentes del universo son partes del cuerpo universal de Dios. Por ejemplo, cuando se dice que los planetas inferiores son las plantas de sus pies, los planetas intermedios están situados en la cintura del cuerpo universal, los planetas superiores
en su cabeza, etc. El sol, la luna son sus ojos, los ríos son las venas de su cuerpo, la vegetación y los árboles son los vellos de su cuerpo. Eso hace que le empezamos a concebir como persona, de un modo personal. Y eso fomenta el desarrollo devocional. Vamos a ver ahí en el verso 21, el primer capítulo. Sí, es que hay un momento, porque eso sería todavía, o sea, en las tres fases de la comprensión, que sería el Brahman impersonal, el Paramatma localizado y Bhagavan, eso entiendo que todavía estaría dentro del impersonal, aunque está tratando de forzar una forma, ¿no? Pero personal sería la persona con 4 brazos o con 2, que sería lo de la meditación ya en el Om y ya empezar a entrar ya buscando a la forma de Krishna personal. Correcto, sí. De hecho, el impersonalismo, o lo hemos visto hoy en uno de los versos, la meditación en el verso 13. Decía, no recuerdo si era Srila Prabhupada o Vishwanatha Chakrabarti Thakur, que la meditación en el Virat Rupa es especialmente para los impersonalistas. Y en el capítulo 9 del Bhagavad Gita encontramos el verso Mayatatamidam Sarvam Jagat Avyakta Murtina, que mi aspecto no manifestado, yo penetro todo el universo, que es impersonal. También cuando Prabhupada explica, por ejemplo, que el cuerpo material es impersonal, el alma es personal. Lo que son los elementos materiales no tienen personalidad. Se establece una conexión entre el impersonalismo y el panteísmo, pero para dar el salto de ese concepto impersonal al concepto devocional, se busca darle forma a la meditación en la forma universal. Y leo el párrafo del verso, el último párrafo del significado al verso 20 del capítulo primero. Dice: el panteísmo en su nivel más elevado no permite que el estudiante se forme un concepto impersonal de la verdad absoluta, sino que extiende el concepto de la verdad absoluta hasta el campo de la supuesta energía material. La verdad absoluta, el Dios personal, Bhagavan, lo conecta con la supuesta energía material que es supuestamente impersonal. Todo lo que la energía material crea puede acoplarse con el absoluto mediante una actitud de servicio. Ahí entraría en el principio de Yukta Vairagya, utilizar todo al servicio de Krishna, que es la parte esencial de la energía viviente. El devoto puro del Señor conoce el arte de devolver a todo su existencia espiritual mediante esa actitud de servicio, que esto nos lleva también al Karma Yoga. El Karma Yoga emplea los sentidos físicos y los objetos materiales, el trabajo, para conectar con Dios. Y de esa manera se desarrolla una actitud devocional. Dice, y solo de esa manera devocional puede perfeccionarse la teoría del panteísmo. Y luego en el significado, al verso siguiente, al 21, Srila Prabhupada dice: el éxito de las funciones místicas se logra únicamente con la ayuda de la actitud devocional. El panteísmo, o el sistema de sentir en todas partes la presencia del Todopoderoso, es una clase de entrenamiento de la mente para llegar
a acostumbrarse a la concepción devocional. Y es esa actitud devocional del místico la que hace posible la culminación con éxito de esos esfuerzos místicos. Espero que el tema esté más o menos claro. Sí, sí, sí. A mí me ha quedado más claro, sí. ¿Alguna última pregunta o comentario? Muy bien, pues terminamos aquí. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hari Hari Bol.